casi versículo, en cada historia, en cada relato, en cada párrafo. Entonces, yo creo que va a tomar bastante tiempo, pero oramos para que podamos ver a Jesucristo en los evangelios. Habíamos visto que en el contexto, digamos, histórico, un poquito más enfocados hacia el escritor, ¿verdad? Hablamos del escritor que para poder enviar una carta a una persona excelentísimo, que como dijimos, no tenemos mucha información quién era ese Teófilo, pero para llegar a hacer llegar un documento de calidad a una persona de cierto, a lo mejor de cierta cultura o educación o cierto nivel de conocimiento, Dios usa a este hombre llamado Lucas, ¿verdad? Para escribir un documento con esas características, que tenga el impacto de autoridad para llegar a ese nivel. Y no solamente al nivel de una persona que la recibió, sino también que sea un documento que quedó como herencia para la iglesia, para conocer la verdad de las cosas que sucedieron acerca de Jesucristo y que fuera considerada como parte de la palabra de Dios inspirada. Entonces, acerca de Lucas habíamos mencionado que es un científico, ¿verdad? Como médico está acostumbrado a cierto procesos, ciertos protocolos, que no dudo que lo haya implementado en su proceso de investigación, ¿sí? Un proceso científico de recabar información a los detalles, no al azar, sino a los detalles de la ciencia. Como médico eso es muy valioso, como escritor de un documento histórico es muy valioso. Como investigador también lo tenemos como una gran persona que no hizo una investigación como que muy superficial, sino dice, te escribo, no antes o primero habiendo investigado diligentemente todas las cosas desde su origen. Eso lo vimos en Lucas 1, del 1 al 4. Y con eso percibimos justamente la diligencia de Lucas para preguntar, para sentarse, para hacer preguntas. Un investigador, alguien decía una vez que para tener respuestas inteligentes hay que hacer preguntas inteligentes, ¿verdad? Una de las preguntas que normalmente ustedes verán en algunas entrevistas es ¿y qué sentiste al ganar tal cosa, ¿no? ¿O qué sentiste realmente esa no es una pregunta como que muy profunda, ¿no? Digo, si es una persona que gana un campeonato, una carrera o lo que sea, una medalla, pues sí tiene un sentimiento de emoción, pero creo que una persona más inteligente, o no más inteligente, pero quizá más diligente en su redacción de las preguntas, hay reporteros e investigadores muy, muy inteligentes. Me gusta mucho algunos reporteros, unas personas que entrevistan y que en sus preguntas dices, eso está bien interesante, ¿cómo hace esta pregunta? Porque no es como, ¿qué sentiste al ganar una medalla? Sino va más profundo al corazón de las personas, a la mente de las personas, de los individuos. Entonces, Lucas creo que era un investigador diligente que hacía las preguntas correctas, adecuadas a las personas correctas y después sentarse a redactar, a escribir, ¿verdad? Y eso toma mucho tiempo, toma tiempo. Él dedicó tiempo para recabar información y luego para escribirla también como un escritor con el conocimiento del idioma griego. Habíamos dicho que algunos pasajes usan el griego clásico y otros usan un griego más, como habíamos dicho, más elevado, pues, más detallado, más, se me fue la palabra. Bueno, ahorita me acuerdo. También vimos que en su relato de Hechos, como navegante tenía conocimiento importante de los barcos, de la navegación. No sé si al estar escribiendo ese Hechos 28 alguien le ha de haber dicho, ya Lucas, ya no estés presumiendo tus conocimientos de
¿cómo se llama? De la proa y la popa y el esquife y el viento huracanado que nos llegó por el sur, ¿eh? Al sotavento y esas cosas. No sé si hubiera estado como presumiendo sus conocimientos, pero no, o sea, él ve que es necesario por la información que está compartiendo como un historiador. Entonces, todo esto de la personalidad de Lucas lo vemos como una persona de mucha preparación, una persona calificada, muy preparada para realizar este trabajo, este documento. Y ya luego en la relación personal vemos cómo Dios usa a este individuo para ser un compañero de ministerio de Pablo. Sí, no solamente, yo sí creo que no solamente fue para acompañarlo, también para tener cuidado de la salud de Pablo, ¿verdad? Porque recuerdan que en su camino a Roma, Pablo escribe, Lucas es el único que está conmigo, ¿sí? Demas me desamparó, Marcos regresó, Lucas es el único que está conmigo. Y vemos a un hombre leal también, el corazón de una persona leal, un gran colaborador respecto al ministerio, y en el corazón de Pablo ocupa un lugar especial porque le llama el amado médico Lucas. Leí por ahí esta semana que al parecer antes de que Lucas estuviera de viaje con Pablo, al parecer Lucas no conocía la región de Palestina. ¿Sí? Habíamos dicho que en Troas, allá donde dice Víctor, por Atenas, que era la región cultural, científica, donde quizá de ahí era Lucas, se unió a Pablo en su segundo viaje misionero y al parecer, según este escritor que leí, dice que nunca había bajado Lucas a la región de Palestina, a todo lo que es Jerusalén y a la región de Judea. Y empezó a viajar o a conocer a esa región cuando estuvo con Pablo. La fe no está peleada con la ciencia. Piensen en eso. En ocasiones cuando hay diálogos respecto a la fe y la ciencia parecerían como excluyentes. O tienes fe o crees en la ciencia. Pero Lucas es un muy buen ejemplo de un científico, un médico, navegador, historiador, investigador, escritor, que cree en el Señor Jesucristo como un personaje histórico. ¿Sí? Piensen en eso. Su documento o sus dos libros, Lucas y Hechos, presentan a Jesucristo como una persona histórica. ¿Sí? Es un hombre, es una persona confirmada por los testimonios. Es un salvador histórico. ¿Sí? Eso le da veracidad a su relato. La educación no está peleada con la fe, el conocimiento no está peleado con la fe. Es muy interesante cómo Dios usa a las personas para diferentes cosas y los prepara tanto desde su personalidad como su educación, su cultura, porque Dios permite que en ese ámbito donde tienen alcance, en lugares y personas donde otros no pueden, ¿sí? Ahí puedan ver a Jesucristo trabajando. Habíamos mencionado la semana pasada entre nosotros, tenemos ingenieros, médicos, abogados, empresarios, maestras, maestros, profesores, doctores, alguien que tiene nivel de maestría, doctorado. No sé si está ahí está Edgardo. Edgardo es muy callado, es un buen hermano allá en Monterrey que ustedes todos conocen. Voy a decir algo de ti, Edgardo. Ahí luego me reclamas. No, Edgardo es un gran hermano allá en Monterrey. ¿Quisieran saber algo de sus antecedentes? ¿Sí? A lo mejor es mucho más de lo que yo pueda decirles, pero es solamente un pequeño ejemplo, pues. Tiene un doctorado, es experto en sistema de calidad Six Sigma, que algunos de ustedes han de conocer, ¿sí? Cinturón negro y más arriba es consultor
instructor de Six Sigma para empresas. Es autor de 4 libros, ¿sí? Autor de 4 libros. Profesor en el TEC de Monterrey por muchos años, ya está retirado, entiendo, de ahí del TEC, ahora es consultor. Tiene un antecedente muy interesante, pues, ¿verdad? Hugo, que está por allá también en su función como vicepresidente de proyectos en el TEC de Monterrey. Ahí está Mari Garibay. ¿Sí? Bueno, todos conocemos a Jorge y Carlos, ¿verdad? Carlos ingeniero, Jorge el licenciado, el consentido. ¿Sabían que Jorge, por trabajo, él es el director general de ExpoPac, que es la organización más grande de empaques y ¿cómo es el nombre? Envasador, empacado, logística tal vez. Sí, es la expo más grande en México de empaques y envasados. Sí, él es el director. De hecho, tuvieron la semana pasada el evento más grande de este año en Ciudad de México. ¿Sí? Y bueno, podríamos mencionar de cada uno de ustedes que tenemos o tienen un antecedente muy particular, pues alguien va a levantar la mano y decir, bueno, yo soy como Pedro, soy sin letras y del vulgo, ¿qué hago? Dios también tiene algo para nosotros cuando estamos así, sin letras, y el vulgo literalmente es vulgar. Puede ser una persona vulgar, pescador, que no tenía estudios y lo mejor que pudo era desarrollar habilidades para la pesca, ¿verdad? Y el Señor le dice, te haré pescador de hombres. Es decir, eso que tú sabes hacer, que a nivel humano a lo mejor lo medimos de cierta manera, Dios permite que eso que tú sabes hacer, la capacidad mental, habilidades, conocimiento, educación que Dios permite que tengamos o que carezcamos, que tengamos carencia cada uno. La idea es de que veas a Cristo en dónde te puso, las herramientas que te dio. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero me gusta mucho esta parte de Lucas porque, bueno, y complementando lo de Pedro, Pedro no se quedó sin letras y del vulgo, ¿verdad? Lo que decíamos la semana pasada es de que Pedro estaba así, sin educación y vulgar, pero cuando escribe sus 2 cartas, primera y segunda de Pedro, lo vemos otra persona. No sé si estando sin letras y del vulgo sabía escribir o leer, la verdad no lo sé. Si no sabía, imagínense a Pedro estudiando, leyendo, para poder redactar 2 cartas que quedan ahí también como inspiradas por Dios, ¿sí? Con una redacción hermosa, de textos hermosos, verdades bien importantes. La idea es de que si dices, yo soy sin letras, bueno, ve a Cristo en este proceso de aprendizaje, ¿sí? De esfuerzo, de crecimiento, de aprendizaje, de leer, de mejorar, de crecer. Todos tenemos un rango de oportunidad para crecer, para conocer. No nos podemos quedar en un nivel donde seamos ignorantes y desconozcamos. Tenemos muchas oportunidades, muchas herramientas para crecer y para aprender. En Lucas 1, del 1 al 4, Lucas escribe el propósito de este documento. Vamos a verlo, lo leímos la semana pasada, pero vamos a recordarlo. Lucas 1, del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El propósito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos.
vemos cómo Lucas tiene este panorama de la primera generación de creyentes, que fueron los que anduvieron con Jesús y fueron testigos de su ministerio, muerte y resurrección, ¿verdad? Discípulos y apóstoles después, o apóstoles y discípulos. Lucas, que llegó un poquito más tarde para el segundo viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Él no fue contemporáneo, digamos, cerquita del Señor Jesús y de los apóstoles, él llegó un poquito después. Y luego Teófilo, que es otra generación que por el testimonio de los segundos se convirtió y ahora Lucas tiene la ocupación y la carga de que, así como Teófilo ha sido instruido, conozca más la verdad desde el principio, como las cosas que fueron escritas, que conozca bien la verdad de las cosas que han sucedido. Ese es el propósito de la carta de Lucas, ¿verdad? Que conozcamos al Señor Jesucristo. ¿Y por qué 4 historias acerca de Jesucristo? Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan que escribieron acerca de Jesucristo. Vean este texto, alguien que lea 1 Corintios 15:6, por favor. En voz alta para todos, que alguien lea 1 Corintios 15:6. Ese versículo les pido que lo subrayen en amarillo, los que tengan ahí marcatextos, o le pongan una flechita o un corchete, lo que gusten, como acostumbren a indicarlo, para que no se les olvide. ¿Por qué la importancia de este versículo? Léelo otra vez, Rocío, por favor. 15:6. ¿Por qué sabemos que Jesucristo es un personaje histórico? Pues sí, pero alguien va a decir, pues sí, es que la Biblia está llena de contradicciones y quién sabe quién la escribió. Hay muchos argumentos en contra de la Biblia. Digo, si es la verdad, la Biblia lo dice, para mí es suficiente. Pero cuando estamos argumentando con una persona que a lo mejor no, que no es creyente y que tiene algunas dudas, le podemos decir, ajá, lo que menciona Julio también y Víctor, Jesucristo es un personaje histórico porque la evidencia es abrumadora de su existencia y no solamente de su ministerio y de su muerte, sino de su resurrección, que es la parte que hace la diferencia en la vida de los creyentes. Jesucristo está vivo. ¿Cómo sabemos que está vivo? Pues porque se le apareció ahí a María Magdalena o se le apareció a Pedro ahí escondido y le dijo, Pedro, te encargo que les digas a todos que resucité. ¿No? Lo vieron uno, lo vieron los 12 una vez, los vieron los 12 otra vez. Bueno, primero los 11 sin Felipe, luego los 12 personalmente para estar con Felipe y luego más de 500 hermanos a la vez. ¿Sí? ¿Ven lo abrumador del testimonio? ¿Sí? Y dice, muchos de ellos duermen y otros viven. ¿No creen ustedes que Lucas haya preguntado algo a los que vivían durante su tiempo? ¿Verdad? Es decir, hermanos, ¿alguien de ustedes vio a Jesucristo resucitado? Fue de los 500 o más, y a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 50 vivían. A ver, hermano, venga por acá para platicarme su experiencia. ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? ¿Qué le dijo? ¿Verdad? El documento que tenemos llamado Biblia, y ahora Lucas y Hechos, es un documento histórico. Es un documento histórico con más evidencia de su existencia o de la existencia de los hechos y de las personas, con más evidencia como documento histórico que muchos o de la mayoría de los textos griegos, por ejemplo. Ahí está, ¿cómo se llama el de la evidencia que demanda un veredicto? De Josh McDowell. Léanlo si les interesa conocer más de este tema. ¿Comentó Leti? Exactamente.
ahí vamos a esa pregunta justamente, Leti, en la última parte del mensaje. 4 historias son un testimonio abrumador. La norma de los judíos era con 2 o 3 testigos. Si hay 2 o 3 testigos que mencionen la verdad sobre un evento o contradigan lo que alguien está diciendo respecto a un crimen, a un robo, a algún evento donde tengan que haber un juicio, ¿sí? Tienes 2 o 3 testigos, tráelos. Y delante de 2 o 3 testigos que lo mencionen, que estén de acuerdo en la veracidad o en la falsedad del evento, entonces eso es lo correcto, ¿sí? Ahora aquí tienes a Jesucristo con más de 500 testigos y 4 escritores, ¿sí? Redactando el nacimiento, la vida, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. 4 documentos históricos. Y cada uno de estos 4 escritores presenta al Señor Jesucristo de una perspectiva un poco diferente. Por ejemplo, Mateo, ¿se acuerdan cuál era el segundo nombre de Mateo? O más bien, el otro nombre, Leví. Lucas menciona a Leví, el llamamiento de Leví. Leví se ocupaba de recabar impuestos a los judíos a favor de los romanos. Esa profesión, o no profesión, pero esa ocupación se le llamaba, era un publicano, y se le consideraba como un traidor a la patria, porque ahora ya se puso a favor de los romanos, que son los opresores o los conquistadores, los invasores de la tierra. Leví, Mateo presenta al Señor Jesucristo como el rey. Más adelante vamos a ver algo de esto. Marcos, el segundo escritor, ¿se acuerdan que Marcos, bueno, déjenme mejor con esto. ¿Se acuerdan que cuando Pedro en el libro de Hechos fue encarcelado, que la iglesia oraba, ¿sí? Y de pronto el ángel abre la puerta, Pedro sale y toca, y la joven abre y no cree que es Pedro y le cierra, ¿verdad? Y le dice, es Pedro, ¿cómo crees? Si nosotros estamos orando para que salga, pues ya salió. Está interesante porque están orando porque salga y no creen que ya salió. Pero bueno, esa casa donde están reunidos orando por Pedro, ¿saben de quién era? De la mamá de Marcos. ¿Sí? Marcos, al parecer, era un jovencito en los primeros libros, en los primeros capítulos del libro de Hechos. ¿Sí? Un joven vivía con su mamá en esa casa donde la iglesia se reunía y oraba por Pedro. Después, cuando va con Pablo al primer viaje misionero, ¿verdad? Pablo y Bernabé, por cierto, Bernabé era tío de Marcos, salen, se regresa Marcos, no sabemos exactamente por qué se regresó, pero a lo mejor su juventud y experiencia, alguien decía que extrañaba las tortillas de su mamá, la cama calientita, ahora que Joshua fue a la cárcel, a lo mejor ya extraña, ya no quiere ir porque, no, imagínense salir de viaje y andar en el barco, incomodidades, y Marcos dijo, no, esto no es para mí ahorita, no, me regreso allá con mi mamá y en las oraciones. Pero cuando inició el segundo viaje misionero, Pablo ya no quiso llevar a Marcos, ¿verdad? Eso es algo bien interesante. Bernabé, por querer llevar a Marcos, ya no hizo clic, ni enganche, ni equipo con Pablo. Ahora hicieron 2 equipos misioneros. Bernabé se fue con Marcos y Pablo se fue con Silas. Marcos, cuando Pablo pasa sus viajes misioneros y escribe, ¿saben qué escribe de Marcos? Dice, tráelo porque me es útil para el ministerio. A ver qué pasó con Marcos en todo ese periodo. ¿Ven lo interesante? Maduró, creció, a lo mejor un día tuvo un quebrantamiento y dijo, Señor, ya entendí. ¿Y saben cómo presenta Marcos al Señor Jesucristo? En su evangelio, Marcos lo presenta como el siervo.
el siervo, y ven esa palabra como viene a servir. ¿Ven la cabeza de Marcos en toda su experiencia? A lo mejor tenía cierto orgullo de, no, pensé que era un viaje como de diversión y de paseo. No. No aprendió a servir, pero algo cambió el Señor en su corazón. Él alcanzó a ver a Cristo en su vida, ¿sí? Obrando en su vida, que ahora el testimonio de Pablo es bien útil, Marcos. Es un servidor, tráetelo cuando puedas, porque me es útil para el ministerio, es un buen servidor, aprendió a servir, aprendió a morir a sí mismo y ahora es bien útil, ¿sí? Pues de eso escribe Marcos en su evangelio, presentando a Jesucristo como el siervo. Lucas, lo vamos a ver, presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, la humanidad de Jesucristo. Y varias de las menciones o muchas de las menciones que hace Lucas, ¿saben en qué están, en qué contexto están? O el Señor Jesucristo en medio de qué contexto está? De las enfermedades. Y el paralítico, y el ciego, y el enfermo, y el endemoniado, como que a Lucas, siendo un médico que atiende las necesidades del cuerpo. De hecho, Sarita nos recordaba que hay un libro de Lucas que se llama, bueno, que es relativo a la vida de Lucas, que dice médico de cuerpos y almas. A ver si luego nos regala la imagen para quien quiera luego buscarlo, ¿sí? Y a Lucas le llama a esa parte, ¿verdad? Que los médicos tienen que estudiar, tienen que experimentar para curar a un enfermo, y este Jesús viene reprendiendo la enfermedad y sana al de la mano seca y hace esto y lo otro. A ver, ¿quién es este Jesús, verdad? Y Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y Juan presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como Él es Hijo de Dios, es divino, ¿sí? Y se estudia aparte, porque tiene sus diferencias con los otros tres. Los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como los evangelios sinópticos. Eso se lo van a enseñar ahí en el seminario, muchachos. Los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, así se les llama. Juan no entra en esa categoría, no en esa clasificación más bien, porque tiene otra forma de relato, otra forma de narrar los eventos. Y Juan, la frase que podemos estudiar en el libro de Juan es yo soy Jesucristo, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy el pan de vida. Me faltan todavía, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, ¿sí? Él es Dios. Estos evangelios sinópticos, pues se llaman así por la palabra sinopsis, que significa significa junto, y opsis significa ver, ¿sí? Sinopsis es ver juntos, son similares o tienen afinidad y semejanzas en el orden de la narración y en el contenido. Le voy a pedir a Alan que nos muestre este gráfico, a ver si lo pueden ver también allá en Zoom. Es muy interesante y luego se los quiero mandar también. Miren, es un comparativo entre los sinópticos, que son Marcos, Lucas y Mateo. Luego se los paso para que lo analicen un poquito, pero la parte en negra de los tres, ¿sí? Es lo que son similares, son las historias que coinciden, y en muchos casos parecería casi como una copia, un copy-paste de algunas de las historias. La parte negra, el 76% del libro de Marcos, es similar y se le llama la triple tradición, que es el 41% de Lucas y el 46% de Mateo. Eso es lo que son similares en narrativa, en historias, contenido, ¿sí? Luego hay lo que le llaman la tradición doble. Por ejemplo, lo que parte Marcos y Lucas es realmente muy poquito, ¿sí? Muy poquito de Lucas es similar a muy poquito de Marcos. Luego, en azul está lo que es igual en Lucas y es igual en Mateo. Y luego está la parte
que es exclusiva de cada libro. Me faltó entre Marcos y Mateo, está en rojo allá, ¿verdad? Pero la parte exclusiva que solamente Marcos la platica es realmente también muy poquito, solamente 3% del relato de Marcos es exclusivo. Vean esto, 35% del relato de Lucas es exclusivo. Es el que más historias, a pesar de ser sinóptico, que comparte mucho con Mateo y Marcos, pero es el libro que tiene más historias que nadie tiene. ¿Sí me explico? Y luego 20% de Mateo es contenido exclusivo. Y alguien se refiere al libro de Lucas con estas palabras. Dice, el libro de Lucas es el libro más hermoso jamás escrito. Piensen en eso. El libro más hermoso jamás escrito. Y vean detrás del escrito de Lucas al personaje de Lucas, al individuo, ¿sí? Un individuo que es científico, que tiene una cabeza brillante, que sabe mucho, tiene mucho conocimiento de navegación, de idioma griego, un gran corazón, una gran lealtad, un gran historiador, navegante, médico, científico, y que está por escribir un relato acerca de Jesucristo. Y entonces del otro lado, al leerlo, ¿qué es lo que recibes? ¿Sí? Una persona, les digo, cree, no sé si es la única, pero yo creo que hay muchos, pero da su testimonio, dice, es el libro más bello jamás escrito. ¿Sí? Por la forma, por el contenido, por la enseñanza. Ahora, ¿nos muestras el otro, Alan, por favor? ¿Ya vieron qué hay ahí? ¿Qué hay? A ver, levante la mano el que vea lo que hay atrás. ¿Ya lo vieron? ¿Qué ves? Es un panda. ¿Ya vieron al panda? No soy yo, ¿no? Eso, no sé si lo están viendo también allá en Monterrey las imágenes, pero de frente tal vez lo pueden ver mejor. Miren, mientras vemos esas imágenes, mientras vean esas imágenes, esta imagen, vamos a contestar la pregunta de Leti. Mientras vemos esta imagen, contestemos la pregunta de Leti. ¿Qué preguntó Leti? ¿Por qué los judíos no creyeron con tanta evidencia de la persona histórica y de la resurrección de Jesucristo, verdad? Que lo veas más fijamente y de frente, y de pronto ahí aparece el panda. Alguien lea Lucas 8:10. Alguien lea Lucas 8:10, por favor. Es el 9, que lea 9 y 10. Lucas 8, versículo 9 y versículo 10. Lucas 8, 9 y 10. Le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado los misterios del reino de Dios, pero a los otros no vean y oyendo no entiendan. Esta es parte de la respuesta para Leti, pero uno de los propósitos del Señor Jesucristo al usar parábolas es para dar una foto como esta. ¿Sí? Jesucristo habla en parábola de una historia o un evento, en este caso habla del sembrador que salió a sembrar la semilla, ¿sí? ¿Y saben qué hacían los discípulos o los que luego se convirtieron en sus discípulos?
es preguntar. ¿Sí? Le dijeron, ¿qué significa esta parábola? Y entonces los traía aparte y les explicaba la parábola. Pero ¿saben qué pasaba con los fariseos y otras personas? No preguntaban. No les interesaba saber. Escuchaban la parábola y dice, a ustedes les ha dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lucas presenta al Señor Jesucristo en sus historias desde su nacimiento. De hecho, es el único que hace todo un protocolo del nacimiento del Señor Jesucristo. No un protocolo, sino un previo, ¿sí? ¿Cómo le llaman ahora? Una precuela, ¿verdad? Los antecedentes desde el sacerdote, el papá de Juan, la madre de Juan, la prima de María, el anunciamiento, ¿verdad? Y eso no lo platica nadie. Desde su anunciamiento, su nacimiento y después su ministerio en Nazaret, o que tiene algunos eventos en Nazaret. Mayormente Lucas presenta al Señor Jesucristo en su ministerio en Galilea. Luego vamos a usar un mapa para ubicar estos lugares. Y después en Jerusalén, su crucifixión y su resurrección. Y en todas las historias que platica Lucas, posiblemente solamente veas a un buen hombre. Posiblemente veas a un buen profeta, a una buena persona, a una persona que se interesó por los pobres, que tuvo un corazón por la gente. Y hasta ahí vas a ver al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y mi oración es que al estudiar el libro de Lucas, al ir viendo al Espíritu Santo obrando, al Señor Jesucristo contestando y actuando, de pronto veamos al panda, ¿sí? Ahí está, sí, ese es Jesucristo, ¿sí? Esa es la persona de Jesucristo. Es bien interesante. Regresando un poquito a la pregunta de Leti, algo que nos llama la atención, lo que tenemos que tomar en cuenta son los antecedentes históricos del pueblo de Israel cuando Jesucristo predica. Vean esto, no me quiero tomar mucho tiempo, pero es esto. ¿Se acuerdan cuando, bueno, me voy a regresar hasta Salomón, que vimos Salomón, el hijo de Salomón, ¿cómo se llamaba? Roboam, el hijo de Salomón, Roboam, y el rebelde, o más bien el rebelde dijimos que había sido Roboam, pero luego Jeroboam, tuvieron enfrentamientos, no quisieron a Roboam como rey y se dividió el reino en dos, ¿verdad? El reino del norte, Israel con su capital en Samaria, y el reino del sur, Judá con su reino en su capital en Jerusalén, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene su propio rey, su propia interacción. A veces son amigos, a veces son enemigos, a veces los de acá se casan con los de allá, ¿sí? Y todas esas historias las vemos en Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Ahí están los reyes desde ese tiempo. Pero llega un momento en que los reyes eran perversos. Los reyes permitían ídolos, ¿sí? Un rey perverso, un profeta que hablaba lo que el rey quería, y al profeta de Dios lo apedreaban, lo mataban, no le hacían caso, lo metían en un pozo como a Jeremías, ¿sí? O sea, un rey perverso, un profeta que hablaba mentiras, fantasías, lo que el pueblo quería, lo que el rey quería, y un sacerdote corrupto, ¿sí? Usaba la religión para su propia ganancia, para control del pueblo. Un sistema corrompido, ¿sí? Y Dios dice, estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus cosas, de sus oraciones, quiero misericordia mejor, ¿sí? Entonces, Siria llega al norte, los toma, los conquista y los toma, los invade, se los lleva cautivos, quiere hacer lo mismo
al sur y no puede porque tiene un buen rey, un buen profeta y un buen sacerdote, y Dios los cuida y se va. Babilonia conquista a Siria y luego Babilonia viene con todo su poder, ¿sí? En el 712 y ahora sí conquista a Israel. ¿Sí? Los deshace, pues primero los sitia, no hay alimentos, no hay comida, los toma cautivos y en esa cautividad se lleva a los conocidos. ¿Cuáles son los conocidos en la Biblia? Daniel, Misael, Sadrach, Mesach y Abednego, que llevaban otro nombre, ¿verdad? Se los lleva cautivos. Allá en la cautividad, al parecer nace Esther, Mardoqueo ya anda por allá, pero fuera de Israel, allá en la cautividad en Babilonia. Y allá viene un rey, Nabucodonosor, y otro rey, su hijo, y otro rey. Y después vienen el imperio medo-persa, ¿sí? Y conquista Babilonia, la escritura en la pared. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa escritura de Daniel? Vienen los medo-persas y toman a Babilonia y ahora conquistan. Ciro, que es pagano, Dios alumbra su entendimiento y permite que empiecen a regresar los judíos a Jerusalén para reconstruir. Entre esos que regresan están, le llaman las 3 expediciones. Llega Zorobabel, después llega no me acuerdo del orden, pero Nehemías y Esdras, ¿sí? No me acuerdo del orden. A ver si alguien me recuerda. ¿Tienen por ahí el libro rosa de las dispensaciones? Ahí están. Sí, vienen en 3 expediciones, en tres grupos diferentes, en diferentes tiempos. Zorobabel, después Esdras y Nehemías. ¿Sí? Creo que primero es Zorobabel, luego Nehemías, que reconstruye los muros, y luego Esdras, que reconstruye el templo, un templo más pequeño, y para reconstituir o restituir las adoraciones al Señor. Miqueas, que es el último libro del Antiguo Testamento, Dios está harto de ese pueblo, ¿sí? Y no habla más. Silencio, 400 años de silencio. No manda ningún profeta hasta Juan el Bautista. Alguien dice que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Y en un sentido tiene razón, porque aunque está en el Nuevo Testamento, todavía pertenece al Antiguo Testamento, es decir, su predicación es todavía para los judíos, para Israel, y su mensaje es: arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿sí? Vuélvanse a Dios. Ese es su mensaje, es a Israel que se vuelvan al Dios, a Jehová, que todos pretenden conocer. Bueno, voy un poquito más rápido en esto. Los judíos gozaron de independencia después de Nehemías y Esdras, alrededor de 200 años, hasta que llegaron los griegos. Ahora los griegos eran el gran imperio en toda esa región y viene y los conquista. Después surge un movimiento que se le llamó el movimiento de los macabeos. Era una familia de varones o varios varones, el padre, que eran los macabeos, y ellos lideraron un movimiento para librarse de los griegos y lograron ser libres, ¿sí? Su independencia por unos 100 años de los griegos, hasta que en el año 63, ¿quién llegó? Llegó los romanos. O sea que no se libraban de una, pues, ¿verdad? Ya venía la otra. Estaban 100 años de independencia y vinieron los romanos con todo su poderío. Pompeyo es el emperador que conquista Judea en el año 63 e impuso su dominio romano. Déjenme leerles esta parte, está muy interesante, porque cuando tomamos en cuenta todos estos elementos, cuando nos metamos al libro de Lucas, nos van a poder abrir un poquito más los ojos para ver al panda. Miren, dice: más de medio siglo antes del nacimiento de Jesús, Palestina cayó ante las legiones de Pompeyo y se impuso el dominio romano. Pero el imperio romano estaba muy extendido por ese entonces y demasiado preocupado con sus problemas propios como para instalar la estructura administrativa necesaria para regir directamente. Es así que los romanos decidieron crear una línea de reyes títeres
¿sí? Que gobiernan Palestina bajo su tutela. ¿Se acuerdan quiénes son esos? La familia de los Herodes. Ajá. Dice, esta es la dinastía de reyes herodianos que no eran hebreos, sino árabes. ¿Sí? Los romanos dominaban Palestina, o en este caso Judea, luego cambió de nombre Palestina, pero Judea a través de los reyes herodianos. Dice, la gente del país pudo mantener su propia religión, los judíos, pero Roma era la autoridad suprema. Su autoridad era ejercida por medio del derecho romano, que era forzadamente impuesto por los legionarios romanos, tal como lo hicieron luego en Inglaterra. La vida de Jesús casi abarcó los primeros 35 años de un conflicto que se extendió más de 140 años. Este conflicto no cesó con la partida del Señor Jesús, sino que siguió por 100 años más, presentándose los sentimientos populares y actitudes psicológicas que se dan naturalmente ante tan sostenida resistencia contra un opresor. Vean esto. Uno de estos sentimientos era la esperanza y el deseo de tener algún héroe mesías que libere a su pueblo del tiránico yugo romano. Fue solo por virtud de un accidente histórico y semántico que el término Mesías pasó a ser aplicado exclusivamente a Jesús. Ellos esperaban a un Mesías prometido, pero su concepto de Mesías o de libertador era al estilo de Moisés, era al estilo de Gedeón, ¿verdad? Que alguien se levantara ahí entre los revoltosos o los rebeldes y luchara junto con el pueblo, levantando armas contra Roma y fueran liberados. Eso es lo que está en la cabeza del pueblo de Israel, de los judíos, ¿sí? Cuando Juan el Bautista viene a predicar y dice, arrepiéntanse, ¿verdad? Y entonces las preguntas de los discípulos y de los fariseos, o el tipo de preguntas son, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo vas a restaurar el reino a Israel? ¿Se acuerdan de ese tipo de preguntas? Sí, porque nos urge librarnos de estos romanos. Y eso es lo que ellos veían. Por eso una de las respuestas para Leti es justamente eso, porque Jesús no entraba en ese perfil del libertador que el pueblo esperaba, ¿verdad? Derrotado, crucificado, otro cohete sin pólvora, ¿no? Otro petardo que quiso hacer algo y no fue nada y ya. No vieron al panda. Algunos pasajes sobresalientes, y voy rumbo al fin, del libro de Lucas es este, el previo, digamos, al nacimiento. Y se acuerdan de ese relato que dice, había pastores en la misma región que usamos en las Navidades, pues es de Lucas, tan hermosa el relato. Quizás tan leído y tan dicho que a veces pierde un poquito la belleza del mismo texto, ¿verdad? Pero sentémonos con esos ojos, no de, ¿cómo le puedo llamar? Como de, no sé si es prejuicio o de conocimiento previo. Sí, veamos el libro de Lucas por la belleza que contiene, por leerlo la primera vez. Había pastores en la misma región y cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Eso es hermoso y realmente es bien hermoso, las noticias de los ángeles a los pastores. El buen samaritano es otra de las historias son únicas de Lucas, el buen samaritano. La oveja perdida, que ese relato de Lucas 15 realmente es un conjunto de 3 relatos. A ver si se acuerdan. Dice, es la oveja perdida, la moneda perdida, y luego el título que le dan muchos editores al texto que sigue es el hijo pródigo. No debería llamarse el hijo pródigo. Bueno, siguiendo la línea, vean esto, luego lo vamos a ver, pero ya me estoy adelantando. Es la oveja perdida, la moneda perdida, y de hecho el Señor menciona que está perdida la oveja, menciona el Señor que está perdida la moneda, debería de llamarse el hijo perdido. Y vean la progresión de estas 3 historias que no son separadas. La oveja, hablando de porcentajes,
¿cuánto está perdido? Una de 100. Bueno, una de 100. Pero ahí va el pastor a buscar una de 100. La moneda, ¿se acuerdan cuánto era? Una de 10. 10% ya es algo, ya duele, ya cuesta, ya. ¿Y el hijo perdido? Uno de 2. Y no es un objeto, no es un animal, es un individuo y es un hijo. Entonces, este tipo de cosas, al leer el libro de Lucas, como si lo leyéramos por primera vez, mi oración, les digo, es que, ya no voy a decir veamos al panda, pero es veamos al Señor Jesucristo. ¿Eres un Lucas? ¿Eres un Lucas? ¿O eres un Pedro? Si eres un Lucas, un científico, doctor, autor, ingeniero, empresario, ¿sí? El Señor Jesucristo quiere mostrarse en tu mundo, en tu ambiente, porque Él te ha puesto en lugares donde nadie más tiene acceso. Un iletrado no puede tener acceso a las personas y a los lugares donde tú sí puedes. Eres un sin letras y del vulgo, ve a Jesucristo, porque Él está ahí presente en tu proceso de aprendizaje, en tu proceso de crecimiento, y que te va a llevar a lugares y con personas donde los letrados y científicos no pueden llegar. Un taxista tiene gente todos los días. Sarita, que se viene en Uber a la iglesia los domingos y que no le gusta platicar, a Sarita se pone a dialogar con los taxistas. Ahora imagínate un taxista que todo el día tiene gente sentada ahí con él. Pues, ¿eres taxista? Ve a Jesucristo en donde te ha puesto. Dios te da acceso a lugares y personas que de otra manera, o si fueras otra persona o tuvieras otras capacidades, no llegarías. ¿Eres un artista? ¿Eres un empresario? ¿Eres un académico? ¿Eres una viuda? ¿Eres soltero? Ve a Jesucristo en el proceso de la provisión de una esposa. Si eres viuda, ve al Señor Jesucristo como la provisión de tu marido y tu proveedor. Eres un padre, ve a Jesucristo en la función que te ha dado para que tus hijos aprendan quién es el Padre Celestial. Y Mirna nos va a compartir la liga de una película, un documental que se llama Muéstrame al Padre, está muy bonito. Encuéntrenlo por ahí y véanlo. ¿No tienes hijos? No es por preferencia, no es porque seas egoísta y quieras tener más dinero y vivir cómodamente, como algunos piensan hoy. Si Dios no te ha dado a hijos, ve a Jesucristo en eso. ¿Sí? Dios te permite salir a horas que un casado o una mamá no podría salir. Y Dios te puede usar para tocar la vida de otras personas, para viajar, salir, atender. ¿Padeces alguna enfermedad? Quizá es donde la foto se pone más confusa, más borrosa. ¿No tienes trabajo? Qué difícil es ver a Jesús ahí, ¿verdad? Pero ahí está, el Señor Jesucristo ahí está. Pero no lo vemos, porque no preguntamos, no acudimos. Y el Señor Jesucristo habla en parábolas para que los que preguntan y los que se acercan y están necesitados entiendan la verdad. Lucas escribe sobre cómo Jesucristo se da a conocer ante Israel. Cada historia de Lucas es cómo Jesucristo se da a conocer a las personas. La iglesia hereda ese documento. Y la próxima semana, si Dios nos permite, después de ver algo del contexto del autor, algo del contexto de la historia, cuando nos metamos a la enseñanza, que Dios nos lleve
a entender la enseñanza. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? La tenemos que ver desde el contexto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. ¿Con qué lentes? ¿Los lentes de la ley o los lentes de la gracia? ¿Fue escrito para los judíos o es escrito para la iglesia? ¿Qué es el reino de Dios? Todas estas preguntas confiamos que el Señor nos vaya guiando para irlas entendiendo y masticando, o masticando y entendiendo. Gracias, Vic.